Diego, días atrás participaste del 30º Congreso Nacional sobre Hipertensión que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. Así es, el Congreso Argentino que nos reúne todos los años para hablar de la actualización del tratamiento diagnóstico de la hipertensión arterial. También es un espacio donde los investigadores presentamos nuestros trabajos y lo que vamos avanzando. Y la verdad que fue un encuentro muy lindo porque más allá de que uno se encuentra con colegas de toda la Argentina, donde con muchos ya uno desarrolla amistad, en realidad vos vas reflexionando acerca del abordaje del paciente. En lo personal me tocó hablar del riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos, donde hicimos un extenso análisis sobre lo que es la palabra riesgo y el enfoque que uno tiene en el consultorio. Hoy hablaba con una de las pacientes que muchos pacientes vienen y te dicen, mira, yo quiero hacerme un control. Y confían en los resultados de los estudios y uno dice, bueno, mira, te dieron todos los resultados bien. Y eso no significa que estés bien, ¿no? Porque lo que uno mide en medicina es el daño, es cuando ya hay un daño importante que sea medible. Pero muchas veces están las lesiones subclínicas que no evidencian daño en el ejercicio habitual, o sea, a mí no me duele el pecho, sin embargo, puede que mis arterias coronarias se estén tapando, no de un grado significativo como para dar positivo una prueba, pero sí va construyendo la enfermedad. Entonces, dicho de otra manera, si lo miro al revés, cuando llega un paciente que entra al consultorio y me dice, Diego, tuve un infarto, yo ya sé que esa persona durante muchos años construyó su infarto y explotó, por así decirlo, en ese evento que nosotros llamamos infarto. Entonces trabajamos mucho en eso porque hoy los médicos debemos tener un enfoque previsor, ¿tá? O sea, debemos adelantarnos en lo que es la prevención cardiovascular para no llegar a estar enfermos. Hoy tenemos longevidad, hoy tenemos este aumento de sobrevida, ¿bien? Que las personas viven más años. Y entonces tenemos que detectar nuevas enfermedades que en realidad son viejas, pero hoy las ponemos sobre la mesa para charlar. Estoy preparando ahora una charla de hipertensión y demencia, ¿bien? Y deterioro cognitivo, que en el fondo es lo que ven y lo que vemos evidenciado en los abuelos en muchos casos, que es lo que le limita la vida. Digo, por ahí llegamos bien articularmente porque hicimos ejercicio, no estuvimos gorditos y demás, las articulaciones las tenemos bien, pero nos dimos cuenta que el abuelo se demenció. Y entonces eso genera enfermedad, mortalidad y mucho sufrimiento a toda la familia. Entonces eso también es tratable, es prevenible. Bien, yo puedo postergar hoy, controlando los factores de riesgo cardiovasculares, la demencia en 10 años. Bien, en vez de que aparezca a los 70, 75, que aparezca a los 80, 85, donde las probabilidades de sobrevida son menores. Y por ende pasó su final de año mejor, bien, su fin de vida, por así decirlo. Entonces, estas cosas fueron las que se discutieron. Hubo distintos ejes, este enfoque del riesgo cardiovascular global que se llama, no solo la cifra de presión arterial, así como también la actualización de tratamientos. Hay nuevos fármacos, hay nuevo grupo de fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión que se llama resistente, que es aquella que tiene necesidad de 3 drogas, dentro de las cuales una es el diurético. Pero también se revisaron los procesos diagnósticos, porque si yo digo, bueno, usted tiene la presión alta, y no hizo un adecuado diagnóstico, esa presión alta que se midió en una cuestión situacional puede ser una falsa hipertensión arterial. Bien, digo, si yo voy a un velorio y le tomo la presión arterial a los abuelos en ese contexto, probablemente un alto porcentaje no tenga la presión normal, porque está sufriendo, porque está siendo modificada por algún agente externo. Entonces, revisar el proceso diagnóstico es clave en todo hipertenso. ¿No existen síntomas para poder determinar en este momento tengo hipertensión? Exactamente, y a tal punto que el 25% de los pacientes que son hipertensos no saben que son hipertensos. Y para todo aquel que es hipertenso, y como vos decías hoy, que está creando para en el futuro un probable infarto, ¿cómo se tiene que controlar para que eso no ocurra? Bien, es una excelente pregunta, porque uno cuando habla con el paciente se da cuenta que viene mal controlado de mucho tiempo. Hay dos partes. Una es el autocontrol, que es para mí la más importante. Hoy hay 2 dispositivos automáticos, como esos aparatitos que te toman la presión, que tienen que ser de brazo y de marcas reconocidas,
no cualquier marca, bien, pero que sea confiable, y con eso uno puede decir que una vez por mes tomándoselo con ese dispositivo de manera adecuada, que eso lo consulta con el médico de cabecera, le va a explicar la técnica para usar ese dispositivo, no es apretar un botón y listo, no, hay una técnica, un horario específico, una metodología, y luego que tiene ese aparatito se lo controla. La otra opción es la que habitualmente ocurre, que es cuando vamos al clínico le decimos, me toma la presión. Si el médico no lo hace, pídaselo usted. Porque recordemos que la hipertensión arterial afecta al 36%, o sea, 3 de cada 10 adultos mayores de 18 años en la Argentina. Esa cifra varía, depende del grupo etario, o sea, si yo agarro personas de 80 años, esa cifra se eleva al 80%, 8 de cada 10. Si yo agarro pibes jóvenes, como hicimos, ¿se acuerdan? Hace poco presentamos un trabajo en los gimnasios de Villa Constitución, donde dijimos, bueno, estos son pibes menores de 50 años de edad que vamos a evaluar, son sanos porque van a un gimnasio, supuestamente deben estar sanos. Y cuando le medimos la presión, 1 de cada 3 tenía presión alta. Bien, algunos sabían que tenían presión alta y no estaban bien controlados, y otros directamente ni sabían que tenían hipertensión. ¿Y en el caso ¿se puede dar hipertensión también en niños? Exacto, baja la proporción, pero sí, y está justamente favorecido por el tema del sobrepeso y de las malas costumbres alimentarias. Hoy hay muchos chicos que son sedentarios porque están todo el día con la Play. Entonces eso también favorece, y debemos ser prolijos porque hay algunas enfermedades particulares de los niños que pueden manifestarse por hipertensión. Y en el caso del que está medicado y que dice, bueno, ya total me tomo la pastillita y ya está, todo bien. Exactamente, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos los médicos, porque confiamos en una pastilla. O sea, a ver, vamos a ser sinceros, nosotros ponemos la confianza y depositamos la confianza en una cosita chiquita que tiene menos de 1 centímetro de diámetro. Del otro lado tenemos lo que hacemos todos los días, la genética, la edad, ¿bien? Que nos va modificando y nos va construyendo enfermedad. Y el asado, el chorizo, el sandwichito de miga, o sea, todo lo... Y pretendemos que una pastilla le gane. Entonces eso explica que lo más lógico es que con una sola pastilla no controlemos bien la presión. Entonces tenemos que responsabilizarnos para buscar el control. Y que tomes una pastilla no es sinónimo de que esté bien controlada. ¿Bien? De todos modos, tomar una pastilla no habilita a que uno pueda comer todo lo que quiere, ¿no es cierto? La pastilla ayuda a controlarlo, pero no a hacer un desarreglo. Exactamente. Las prácticas preventivas más eficientes, más costo eficientes, ¿saben qué son? Son baratas. Son las buenas decisiones. Eso. Y en el caso de que muchas cosas tienen sodio y exceso. Claro, porque estamos en el mundo industrializado. El mundo industrializado lo que hizo fue transformar el alimento, bien, que era bajo en sodio, en algo que tiene alta cantidad de sodio, de sal. ¿Por qué? Porque es el conservante natural. Entonces, un pedazo de carne que antes lo comía el ser humano sin industrializarlo, bien, tenía un porcentaje muy bajito de sodio. Hoy la carne, puede decir, pero ¿cómo hace para estar ahí 5 o 6 días la carne sin echarse a perder? Bueno, porque está tratada. Y entonces, eso tiene tratada con ¿qué? Con sodio. ¿Bien? Y con eso se conserva y con eso lo ingerimos. Y entonces vos comiste el pedacito de carne, aunque no le haya usado el salero, te comiste el pedazo de pan que tiene sal. Después hiciste una ensalada y le pusiste sal. Si fuiste a un cumpleaños, ni hablemos, porque le entraste al sándwichito, a la empanada, ¿qué más hay? A las papitas fritas, al salamín. Y todo hiciste un volumen de sodio que cuando vos tenés un organismo saludable, lo eliminás. En las próximas 48 horas los vas a eliminar. Pero cuando sos hipertenso y tenés en tus genes la hipertensión arterial, esa eliminación es más lenta. Y si eso lo replicás todos los días, una mala alimentación, bien, habitual, se transforma realmente en una bomba, en un condimento ideal como para expresarse luego con la hipertensión arterial. Muchos hablan de la hipertensión como un fenómeno de desadaptación. Bien, entonces, por eso es importante tomar buenas decisiones, entender que esas buenas decisiones te conservan en salud y te impactan en el resto de tu vida. Bien, ¿qué tan grave es la hipertensión arterial?
Bueno, es muy grave. De hecho, es el factor de riesgo cardiovascular que más carga de enfermedad cardiovascular genera y de mortalidad cardiológica genera. ¿Bien? Entonces, yo controlando la hipertensión arterial, controlando el colesterol y controlando el azúcar, reduzco el 80% de probabilidades de tener un evento cardiovascular, llámese infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, ¿tá? O insuficiencia cardíaca. Entonces tiene una carga y un peso muy importante. Lo bueno, entre comillas, es que como todo factor de riesgo necesita de la combinación de la presencia del factor de riesgo más el tiempo. ¿Cómo le ilustramos eso? Si yo tengo un encendedor, lo prendo y pongo el dedo, si lo paso rápido no me va a quemar, si lo dejo me va a quemar. Y la hipertensión funciona en años así. Si yo soy hipertenso de varios años, 5 o más años, bien, ahí empieza a hacerme daño. Hicimos un trabajo hace muchos años atrás, el año 2014 lo publicamos en Inglaterra, donde demostramos que los pacientes hipertensos de más de 10 años de evolución, bien, ya tienen lesiones visibles en la resonancia magnética del cráneo. Bien, entonces esto es lo que nosotros tratamos de evitar. Y esas lesiones son las que preceden a la demencia. Empieza el deterioro cognitivo, empieza a decir, che, papá no está pensando bien, mirá la pavada que dijo. Eso no lo hace queriendo. Ese es un proceso que es modificable, prevenible y controlable, justamente controlando la presión y los otros factores de riesgo. Así que ese es el dato alentador. ¿Entendemos? Y para aquellos que tienen un familiar con padre o madre con hipertenso, también tienen que prestar mucha atención. Claro que sí. Volvemos a lo mismo, al control, a decir, bueno, consultemos, veamos y exijámosle a nuestro médico que nos dé una alternativa de tratamiento para lograr bajar esos valores. Hoy tenemos, gracias a la ciencia y a Dios, tenemos un montón de alternativas terapéuticas para lograr el descenso de la presión. Y hay que construir, como siempre digo, un saco a medida. No todos los pacientes hipertensos son iguales y no todos requieren el mismo medicamento. Así que es muy interesante el desafío para el profesional. Pero el objetivo es el mismo. Confiar en el profesional y que el profesional lo ayude, pero también tomar buenas decisiones. Porque yo te puedo dar el mejor remedio, pero si te clavas un asado todos los fines de semana, comes mal y demás, no vamos a llegar lejos. Gracias.